Muy bien, muy buenas tardes. Esta es la última sesión del curso que tiene que ver con el módulo 5, la evaluación en educación física. Vamos a ser un poco más generales en este apartado en cuanto a la temática, puesto que hay diferentes modelos de clase en cuanto a la actualidad del país. Sí recordarles que en el aula de su curso, de séptimo a segundo medio, están todos los módulos con sus respectivos documentos, con sus talleres, con sus grabaciones, con sus enlaces NIRPUT, y también les recuerdo las tareas para que las vayan completando y podamos darle un buen término al curso. En este sentido, el día de hoy, les debo decir que en este momento estoy en Portugal por un tema de un postdoctorado que estoy realizando, y pienso que eso pudo haber afectado a que la clase vía Zoom se hubiese conectado en el horario que correspondía, no ingresaba el link, había una dificultad, y me conecté día 15 minutos tarde, lo cual seguramente produjo que no estuviese nadie conectado en este momento. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer esta clase igual, y cualquier duda, por favor, no tengan ningún problema en escribirme a tomás.reyes@upla.cl. En ese sentido, vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla y, como les decía, esta sesión tiene que ver con la evaluación de la educación física. En módulos anteriores vimos claramente la priorización, los diferentes objetivos priorizados, nivel 1, nivel 2, de acuerdo a los cursos que están involucrados, y fuimos haciendo diferentes fases. El modelo presencial, que era lo que estaba en el momento, ahora quizás por el nivel de contagio se pueda volver al online, pero bueno, vimos el modelo presencial, las principales características, los principales cuidados, cómo se iba acomodando la clase de acuerdo al contexto en el cual se realizaba. Luego vimos un modelo híbrido eh, que permitía dar herramientas para llevar a cabo una clase desde dos ámbitos, pero al mismo tiempo, uno en el colegio, en nuestra multicancha, y dos desde la casa a los estudiantes. Y ahí dimos varios tips, varios argumentos para que ustedes puedan, para que esto sirva como dice el nombre del curso, de acompañamiento, de poder obtener las herramientas que ustedes les puedan ser más necesarias. Y luego, que fue el módulo anterior, hablamos de las clases online, que volvieron a ser muy importantes, eh, y dimos también las principales estrategias. Muchas de ellas ustedes ya las ubicaban, las utilizaban, pero también reflexionamos sobre la adecuación de las actividades para la facilidad que tuviesen los estudiantes a través de una modalidad online. ¿Ya? Muchos se conectan solo del WhatsApp o solo de alguna red social, porque es más ilimitado, y por lo tanto de repente los espacios de los estudiantes, entonces la planificación debe ser muy pensada. ¿Ok? Entonces en ese sentido vimos los modelos de clase de acuerdo a los objetivos priorizados, vimos dando ejemplos también en las sesiones, y ahora toca hablar de la evaluación, un tema muy complejo, pero muy interesante. En ese sentido, el día de hoy, tenemos una primera pregunta que siempre está involucrada en los aspectos evaluativos. ¿Es lo mismo medir que evaluar? Y esto desde la universidad nosotros nos han dicho que no, pero lamentablemente en la experiencia vemos que se sigue haciendo en muchas ocasiones, se sigue midiendo y no evaluando, y porque el proceso evaluativo es mucho más complejo. Aquí había una pregunta abierta para que pudiésemos explayar. Entonces, aquí me gustaría que nos quedara súper claro a todos que evaluar consiste en un conjunto de normas para asignar valores numéricos a los objetos, ¿ya? De modo tal que estos números representen algún atributo: largo, ancho, peso, distancia, etcétera. Por lo tanto, siempre va a estar en torno al puntaje. Y eso es todo lo que hace la medición. Si se toma una cinta métrica y se mide el largo por el ancho, ¿verdad?, de un mueble, ok, ya lo medimos. ¿Qué es lo que hace el proceso evaluativo? Y solo para recordar, porque ustedes lo tienen mucho más claro que yo, en el proceso evaluativo a esos números se les asigna algún valor, y esto cae en el juicio de experto. Aquí me refiero a un valor, a información,
¿ya? Que permite retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite retroalimentar las estrategias pedagógicas a partir de los datos numéricos. Es un nivel más arriba de pensamiento en el cual el docente, el académico, el profesor puede utilizar estos números para hacer un análisis de esto y poder tomar decisiones. Y eso no solo medir para calificar, sino que medir para evaluar y poder llevar un proceso, corregir, mejorar, potenciar alguna zona de aprendizaje. Y en este contexto, aquí venía un cuestionario en el cual se les pregunta, en el proceso evaluativo es fundamental. ¿Quién es fundamental en el proceso evaluativo? El profesor, el estudiante, ambos. Claramente ambos son fundamentales, pero el que finalmente tiene que, por expertise, por función, debiese procesar mejor la información para generar una evaluación adecuada, es el docente. Y por lo tanto ahí recae en nuestra responsabilidad hacer este proceso lo más especializado posible en cuanto al contexto y la realidad escolar. Lo que le estaba diciendo tiene que ver con la reflexión siguiente de Ventura del 2018. El instrumento de recolección de datos en sí mismo no tiene propiedad de evaluar. O sea, un cronómetro, una cinta métrica, algún peso, alguna rúbrica por sí sola, no tiene la capacidad de evaluar. Solo mide. ¿Quién es el que evalúa? El profesor o la profesora, el investigador o la investigadora, que a partir del instrumento puede generar ese proceso que les mencionaba. Ahora, dentro de esta medición y la recolección de los datos, hay técnicas, las cuales corresponden a los procedimientos con los cuales usted va a obtener los datos, por ejemplo, la observación, y por otro lado están los instrumentos, que son los dispositivos que permiten registrar, almacenar información. Yo tengo un proceso de observación y eso lo voy registrando en una planilla. Bueno, esa planilla es mi instrumento, la lista de cotejo. Por lo tanto, ahí hay una diferencia que de pronto nos puede ir aclarando cómo mejorar nuestros procesos con nuestros estudiantes. En ese sentido, y habiendo hecho las diferencias, es importante mencionar algo muy crítico ya y reflexivo en cuanto a los modelos de evaluación. El modelo tradicional de evaluación en educación física se basa ¿en qué se basa? En aplicar instrumentos de medición de la condición física, en aplicar test, en aplicar test de habilidades motrices, se basa en ambos, solo aplicar instrumentos de evaluación, ahí teníamos una actividad. Y para modo de resumen, esa actividad se respondía con esta lámina, en el cual el modelo tradicional de educación física se basa en la aplicación de test que miden la condición física y test que miden la habilidad motriz para obtener un puntaje y eso se transforma en una calificación. Si fuese esa la realidad de la educación física, solo deberíamos dedicarnos a entrenar el cuerpo y no a educar a las personas, desde lo que corresponde al ámbito motriz. Entonces, eso no es lo adecuado, porque educación física está en torno a educar a las personas desde los conocimientos físicos motrices. Y por lo tanto es reduccionista, como lo vamos a ver más adelante, solo medir a partir de test y ciertos aspectos de la asignatura. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene el modelo tradicional? Reduccionista, como les dije. Entrenamiento de ciertas capacidades para obtener un resultado. Y eso, como les decía, superficializa el aprendizaje. Solo cosas medibles. Se mide en forma simple, se aplica un test y listo. Ese test me da un puntaje y meramente se transforma en una calificación. ¿Cuántas personas no hicieron el test de 20 metros ida y vuelta? Y solo saben que ese test dio un resultado, que es un periodo, y ese periodo equivale a una nota. No se sabe el trasfondo de para qué sirve el test de 20 metros ida y vuelta, qué es lo que mide, cuáles son los sistemas involucrados, cuál es su protocolo,
qué proceso evaluativo puedo tener a través de ese insumo numérico, qué significa, que está en riesgo, que no está en riesgo, que debe mejorar la condición física, aumentar el nivel de actividad física, mejorarlo en el entorno familiar, a nivel escolar, de la comunidad educativa, etc. Se pierde la finalidad de la educación física, por ejemplo, de aspectos formativos, ya que no se pueden medir con los tests, sino que va siendo un proceso. Muchos de los instrumentos que se aplican no tienen evidencia científica. En general, las personas piensan que siempre el test de 20 metros ida y vuelta es lo repetido, es lo que siempre se hace. Sin embargo, este test es el que tiene una evidencia científica más potente. Por lo tanto, si hay que hacer un test para medir la potencia aeróbica, debiese ser el test de 20 metros ida y vuelta. Y no los colegas inventar un test, una forma de hacer, o el que me resulta a mí no, debiese ser basado en evidencia. Muchas veces, a partir de esto, de la aplicación del test, se sienta el precedente de que ese rigor al aplicar el test le da un estatus a la educación física. Y es por un poco de ignorancia del entorno, ¿verdad?, que cree que la educación de muchos participantes de la comunidad educativa tiene que ver con eso, que solo con generar conductas que tengan que ver con un rigor específico y un entrenamiento exhaustivo. Pero no es así. ¿Ya? La mecaniza a la educación física este estatus a partir de validarse con test. Cuando se trabaja a partir de la medición solamente, se disminuye el tiempo de enseñanza-aprendizaje y se entrena para mejorar ese resultado que se mide a través de un test, lo cual hace que se superficialice la educación física. Y por otro lado, hay desconocimiento de otras formas de medición. Ok, si el test de 20 metros de vuelta es siempre el mismo, ¿qué otro existirá? El test de la milla, por ejemplo. O, ¿qué pasa si los estudiantes aplican el test? Tenemos un resultado, se lo aplican entre ellos bajo la supervisión del profesor y así entienden de qué se trata, les preguntamos qué les parece, ¿ok? Entonces ahí vamos haciendo un engranaje de aprendizaje. Y por último, y que tiene que ver un poco con lo que le estaba diciendo en el ítem anterior, del conocimiento de otros sistemas, es la reflexión de las variables que se miden. Sentido educativo de la aplicación de los test se pierde. El estudiante solo recuerda que le hicieron un test, lo midieron y obtuvieron una nota. No se acuerda del sentido educativo de aplicar alguna prueba o algún instrumento evaluativo, como una escala de apreciación numérica. Por otro lado, tenemos un modelo, no sé si actual, mejor un modelo adecuado, ¿ya? El cual se basa en los procesos educativos, inclusivos y participativos. Y por lo tanto involucra de manera más preponderante al estudiante, basado en la planificación y organización del profesor, claramente. Y ahí hay una evaluación como diálogo, que comprenda el estudiante cómo se mejora, que comprenda el profesor cómo puede hacer que el estudiante mejore. Esto es más importante que solo obtener el resultado. Es el diálogo del trabajo evaluativo. Tiene un carácter importante desde el punto de vista cualitativo, porque vamos a inmiscuirnos en lo que el estudiante experimenta. Y eso claramente va a ayudar a su aprendizaje. Y con todo lo que le he dicho, el último punto, el punto 4, está claramente explicado. Hay una participación activa del estudiante en la evaluación. Él entiende, él comprende, él busca estrategias para mejorar a partir del conocimiento de alguna pauta de evaluación, de expresión corporal. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ítems incorporados en esta expresión corporal? Gestos faciales, desplazamiento en diferentes direcciones, interacción con el compañero. Le podemos agregar otro ítem como la coordinación, el trabajo de danza, por ejemplo, y etcétera. Y todos esos procesos hacen, cuando el estudiante se ve incorporado para que los comprenda, los entienda, sepa leer su pauta de evaluación, o la comprenda más bien, el estudiante se hace partícipe e incluso sugiere, obviamente. Entonces, aquí
recae en una evaluación de carácter formativo totalmente, que es lo que se intenciona con la priorización curricular vivida en la pandemia, que exista la posibilidad de la evaluación formativa de manera eficiente y correcta, y que no solo se siente el resultado, porque al estudiante le están pasando muchas cosas durante la pandemia, quizá ahora está un poco más relajado, pero no olvidar que estuvieron meses encerrados, y eso hace que solamente obtener un resultado no tenga tanto sentido. Y en cambio el proceso para llegar y a través de herramientas tecnológicas, etcétera, puede ser muy positivo. La finalidad principal es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, en donde los estudiantes claramente, y como siempre debiese ser, aprenden de sus errores. Entonces el error no es una calificación inadecuada. El error es para mejorar y obtener el aprendizaje. Y eso se hace a través de los procesos formativos. La retroalimentación es súper necesaria. Esta retroalimentación del estudiante hacia el profesor, estudiante a estudiante, hace que se perfeccione la práctica docente. Y exista la posibilidad que el profesor también o la profesora decida qué estrategia, qué método es mejor para determinado curso. Ahora, eso implica lectura, eso implica estudio. Y el tiempo no es el más adecuado, pero como profesionales debemos hacerlo. Por lo tanto, el propósito de una evaluación formativa y compartida no es calificar, sino disponer de información para la toma de decisiones. ¿Okay? Disponer de información que permita saber cómo ayudar a estudiantes para que puedan mejorar y aprender. Eso es clave. ¿Qué significa que sea compartida? Y ya lo hablamos un poco. El diálogo para la toma de decisiones es mutua. El profesor claramente puede conversar por grupos, puede conversar de a uno. La retroalimentación, ese tiempo de retroalimentación que es muy escaso a nivel escolar, lo podemos tratar de intencionar. Eso significa estar muy planificado. Y también esto puede ser dialogado y compartida con sus compañeros, entre pares. Pero la idea es que el estudiante sepa por qué obtuvo esta u otra calificación y pueda dar su opinión respecto del instrumento, dar su opinión respecto del proceso, respecto de la situación evaluativa, y porque eso a la larga va a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí sería muy interesante aplicar autoevaluaciones, coevaluaciones, y si hay que calificar, porque el sistema lo requiere, que éstas sean dialogadas. Mira, esto es lo que vi yo, estos son los ítems, estos son los parámetros. ¿Qué le parece al estudiante? Sobre todo quizás en edades de séptimo a segundo medio. Esto se puede dar sin ningún problema porque los estudiantes ya tienen un criterio un poco más adecuado para comprender bien la idea de este trabajo compartido. En ese sentido, existen criterios de calidad para esta forma de evaluar. Y por lo tanto siempre para generar algún instrumento esta debe tener una adecuación. ¿A qué? A una coherencia en tres aspectos. Tiene que estar en relación al diseño curricular, obviamente a las bases curriculares, respetar las características del estudiante y respetar lo planteado por el docente. Entonces, todo eso tiene que estar encadenado. Respeto el currículum, pero también estoy en línea con el estudiante y con lo que he planificado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de la mejor forma posible. Debe tener veracidad, debe ser creíble esta pauta por los estudiantes. O sea, y para que sea creíble hay que compartirla y explicarla. Hay que darse el tiempo de compartir, explicar, recibir inquietudes, preguntas, críticas, constructivas, pero críticas, porque así va a mejorar el instrumento, ellos lo van a comprender mejor y cuando llegue el momento de generar el proceso que debe ser natural no hay ningún problema. Debe estar muy, pero muy en línea la información que recolecta para que sea relevante y significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué voy a evaluar o medir algún aspecto que no interfiere en nada en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? Tengo que ser muy eficiente en la utilización del tiempo. Y obviamente la viabilidad. O sea, yo puedo tener la mejor pauta de evaluación de
del planeta, pero si no se puede, porque no están los instrumentos, porque no se manejan las técnicas, porque las condiciones de la multicancha no se dan, porque el grupo curso tiene una dinámica especial, no va a ser viable. Entonces los criterios de calidad tienen que ver con esto, con respetar estos 4, ¿verdad?, puntos que hemos tratado. Aquí venía un panel colaborativo en el cual yo pretendía preguntarles, en un modelo actual de evaluación, ¿qué instrumentos de recolección de datos deberían predominar? Yo algo ya dije, pero ¿cuáles deberían predominar? Ya, quizá ya los tests quedaron claros que no. Pero si no son tests, ¿qué otros podría aplicar? Y aquí yo les tengo algunas ideas. Posibles líneas de aplicación a partir de un documento publicado en la revista Reto hace ya bastante tiempo, el año 2006, en donde se indican ciertas formas. Por ejemplo, uno, el cuaderno del profesor, en donde se recoge toda la información del proceso de enseñanza y de aprendizaje clase a clase, de cada estudiante, en donde permite autoevaluar. Se autoevalúa el profesor y permite generar una evaluación de los estudiantes. Eso es una excelente idea, pero muy complejo porque de repente no hay tiempo en una hora y otra para poder anotar. Lo puedo registrar, ¿verdad? Y anotar al final del día, pero al final del día puede venir un consejo de profesores, una reunión, la atención de apoderados. Entonces, si viene una buena idea cuando están los tiempos adecuados, quizá llevarla a la práctica sería muy difícil. Pero hay otras formas que tienen que ver con la producción del estudiante. Carpetas, portafolios, fichas, trabajos monográficos, proyectos, planes personalizados, en donde el estudiante se involucre por completo. El que hace el producto respecto de lo aprendido en clase es el estudiante. Entonces, claro, podemos quizás aplicar un test. Se aplica el test y respecto de ese test, los alumnos tienen que hacer un trabajo monográfico. O sea, lo hicieron de manera práctica, lo vivenciaron, lo sintieron y además dicen de qué se trata, para qué sirve, cómo mejorarlo, pero ese trabajo complementario es el que va a enriquecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego fichas de seguimiento, de individual o grupal, a partir de hojas de observación. O sea, cada estudiante puede tener su bitácora, en donde él va incorporando toda la información que va haciendo día a día. Las fichas de seguimiento individual, como les decía, permiten recoger información sobre el proceso de aprendizaje de forma sistemática. Sistematizan lo que va haciendo el estudiante. Hay diferentes programas que sirven para hacer esto. Ahora, lo importante aquí es no perder la práctica. O sea, la clase de educación física es una clase práctica, ¿ya? Pero sí debemos ir incorporando otros aspectos, ¿ya?, que permitan que el estudiante haga una forma complementaria de aprendizaje. O sea, todo lo práctico que se realiza debe estar acompañado de un sustento. Y eso incluso pueden ser parte de la evaluación. Ahora, en lo que se hace hincapié es en buscar la participación activa del estudiante, ¿ok? Y no ser un ente pasivo que solo ejecuta y que no está involucrado en ningún proceso. Involucrarlo significa que es partícipe y por lo tanto es responsable de lo que va a pasar con la calificación final que me va a pedir el sistema. Finalmente, como taller del módulo, les tenía preparados algunas preguntas. Y una, que era la más importante, era ¿qué modelo de evaluación aplica actualmente? ¿Y por qué? Esto lo pregunto porque nosotros debemos tener súper sabido muchas cosas que yo ya les planteé. Sin embargo, de pronto caemos en el modelo tradicional. ¿Okay? Entonces, si actualmente estoy aplicando el modelo tradicional, ¿por qué lo estoy aplicando? Porque el colegio, porque el curso, porque lo implemento, porque los tiempos, pero sé que hay otro, ¿verdad?, modelo que es el más adecuado y que a medida que todo vaya desarrollándose, lo voy a tratar de aplicar. Bien, la evaluación es un tema súper importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje que lamentablemente se ha transformado solo en una mera calificación de un dato numérico. Pero a partir de estas reflexiones, de poder recordar
la importancia de esto y las formas de hacerlo en la actualidad y hacer la comparación con lo que se hacía hace muchos años, es un ejercicio que nos permite mejorar en nuestra práctica docente. Bien, los dejo hasta acá. Les recordé todos los aspectos necesarios en el aula y que estoy a disposición de cualquier consulta y duda. Que estén muy bien, buena semana, chao.